Muy buenas a todos, primero nuestro rincón, bienvenidos a nuestro Analizando, esta nueva sección en la que vamos a analizar diferentes juegos. Hoy le ha tocado el turno a este Darwin's Journey y vamos a verlo en diferentes apartados según lo que nosotros lo hemos visto, a nosotros nos ha parecido. Queremos que nos dejéis en los comentarios si en alguna de estas cosas no opináis lo mismo, opináis diferente o si queréis añadir algo que no hayamos destacado nosotros. Las diferentes secciones que tenemos en nuestros analizando son las mismas y son la relación componentes y precio, la dificultad del juego, dificultad de aprenderlo y dificultad de enseñarlo, la jugabilidad, diferente número de jugadores, el entreturno y la duración del juego y luego algunas cuestiones específicas si queremos comentarlas o no. Así que sin más vamos a empezar con ello. Y vamos con la primera de estas secciones que vamos a analizar, que sería la relación entre los componentes y el precio. Bien, nosotros tenemos la Collector Edition, que mejora varias cosas, pero vamos a basarnos en la edición Retail, que es la edición que se puede conseguir en tiendas. Esta edición vale aproximadamente unos 45 euros y trae los tableros que hemos visto, el tablero enorme este, que la verdad es que es flipante, trae los tableritos de jugador en doble capa, trae bastantes cosas en maderita también, trae los exploradores, los trabajadores, las tiendas, el barco, algunos sellos, eso es troquel si no me equivoco, los sellos postales, los cubitos, trae también todos los componentes del modo solitario, el barquito del Beagle y carta. Bueno, trae bastantes componentes que yo pienso que está bastante justificado su precio de 45 euros. Y a eso hay que añadirle lo que es el apartado gráfico de ilustración, que la verdad es que a nosotros nos parece muy bonito el juego. Por lo tanto, nos parece una relación adecuada entre lo que pagas por lo que obtiene en cuanto a componentes. Porque luego hay ciertos juegos que tienen un trabajo detrás. Por ejemplo, la ilustración es algo que se paga también. No es lo mismo una ilustración muy currada y hecha que una que en un juego que no han cuidado la ilustración y no han pagado por ello. Entonces pensamos que 45 euros es un precio muy aceptable para este Darwin's Journey. A pesar de no tener plástico, a pesar de ser todo madera de troquel, pensamos que es adecuado entre los 40 y 45 euros ese precio. Ahora vamos con la dificultad del juego, la dificultad en aprenderlo y la dificultad en enseñarlo. Bien, lo que es aprenderlo, a mí no me ha costado en gran manera, un tiempo, porque al final el manual es gordo, o sea, aquí está incluido también el modo solitario y las expansiones, pero el manual al final tiene muchas páginas. Pero al principio puede asustar un poco, pero se agradece mucho porque tiene muchos ejemplos, por ejemplo, imaginaros aquí, muchos ejemplos a toda hoja, para ilustrar cada una de las cosas las acciones del juego, vamos a decir, y que no quede en duda, que no quede libre a la interpretación que podamos tener como en otros juegos, en algunos de los reglamentos que tiene. Yo no he encontrado dudas, ahora no me acuerdo ninguna a la hora de leerme el reglamento, hay cosas que he tenido que repasar, porque al final son muchas acciones las que hay que aprender y muchos detalles, pero no he tenido esas dudas de interpretar que he tenido en otros juegos de, esto podría ser así o ¿cómo va esto? Entonces, en cuanto a la dificultad de aprender el juego, a pesar de que tiene un manual extenso, no le he visto gran dificultad, una dificultad media, porque está muy bien explicado. Un punto a favor suyo sería que está muy bien explicado y no deja lugar a la interpretación. En cuanto a la hora de enseñarlo, sí que puede haber un poquito de ahí de agobio de cara a la persona que os lo enseñas. ¿Por qué? No porque sea difícil cada una de las reglas que tiene, no porque sea difícil, pero al final son muchas acciones y la sensación de agobio yo la he visto. La he visto cuando he explicado el juego, le estás enseñando y esta acción, y esta acción, y esta otra acción, y se sobresaturan un poco, que luego cuando empiezas a jugar las dos primeras rondas ya saben jugar y dicen, vale, ya entiendo, ya sé lo que tengo que hacer. Pero un poquito este tipo de juegos en los que hay una colocación de trabajadores, en los que hay muchas acciones donde decidir, que al final las acciones que tienes que hacer son fáciles, o sea, tú lo que tienes que hacer es coger un trabajador, ponerlo en un sitio y hacer una acción. Pero toda esa variabilidad de acciones que tienes muchas veces agobia un poco porque no sabes por dónde tirar y no sabes qué hacer. Pero cuando ya llevas dos rondas dices, vale, ya sé cómo funciona, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, podríamos decir que es más difícil un poco enseñarlo que aprenderlo, porque una vez que lo lees con todos los detalles y todo lo que te explica
muy bien las ilustraciones, pues se queda todo claro. Pero cuando lo vas a explicar, pues claro, no eres un manual viviente. Pero diríamos que es una dificultad media porque al final tienes que aprender todas las acciones, tienes que explicar todas las acciones y sí que crea esa sensación un poquito de agobio. Bien, y ahora vamos a hablar de la jugabilidad a diferente número de jugadores. Tenemos de 1 a 4 jugadores. De 2 a 4 jugadores la jugabilidad es muy parecida. Tenemos la diferencia de que a 2 jugadores añadimos el +3 en la acción del orden de turno, simplemente porque también tendremos que pagar más si coincidimos con otras personas en los diarios, en las secciones del diario. Y a 3 jugadores se cambia a 2, pagas 2 monedas y recibes 2 monedas. Y a 4 jugadores pones las secciones del libro, o sea, las marcapáginas para dividir en secciones el diario. Eso, como hay más jugadores, pues hace que coincidan, o sea, que sea más difícil, entre comillas, coincidir. Entonces ese equilibrio lo vemos bastante bien, tanto a 2, 3 como a 4 jugadores, que es un poquito lo que marca la diferencia del número de jugadores que somos. O sea, el tener que coincidir con otros trabajadores en los diferentes sitios, y nosotros creemos que lo han resuelto muy bien. Por tanto, la experiencia es bastante parecida, tanto a 2 como a 4 jugadores. Sí que es verdad que, pues claro, no es lo mismo la competitividad que tienes a 2 jugadores, por ejemplo, para ir investigando las diferentes especies, ni las especies que se van a investigar de a 2 o a 4 jugadores, porque hay 4 personas compitiendo contra 2, pero bueno, eso entra dentro de todos los juegos. Normalmente vas a hacer más puntos a 2 jugadores normalmente que a 4, en la mayoría de los juegos, porque por las razones obvias. Pero pensamos que el equilibrio que sea de 2 a 4 jugadores te permite tener una experiencia parecida que no cambia mucho realmente. Ahora, en el modo solitario tenemos otro problema. El modo solitario es un modo que lo tenéis en el canal explicado y diría que, aunque está súper bien diseñado para crear como una especie de inteligencia y toma de decisiones automática de Alfred, no es tan automática, porque tiene tantos detalles en cada una de las acciones, tantos y si tienes que comprobar esto, y si no hace esto, y si no hace esto, tiene como muchos pequeños matices que al final es lo que le otorga esa especie de inteligencia artificial, pero eres tú el que lo tienes que hacer, entonces un poco engorro, primero aprenderte todo eso de memoria, que es difícil, a no ser que le juegues muchas partidas, pero tener que estar tirando todo el rato de manual para ver qué va a hacer Alfred. Entonces se me hace particularmente un poco tedioso ese modo solitario. No sé qué os parece a vosotros, pero dejadnos en los comentarios si veis qué tal, pero a nosotros particularmente se nos hace algo tedioso. Vamos con el entreturno y la duración del juego. La verdad es que no es un juego corto. En la caja nos marca 30 minutos por jugador, pero eso siempre es aproximado. Pero la duración del juego normalmente se te va a ir a 1 hora, hora y media. De hora a hora y media. Tanto si es a 2 jugadores, se te irá de hora a hora y media, sea el número de jugadores, se te va a ir la partida, porque dependerá también de los jugadores que sean, de lo rápido que sean jugando y de la toma de decisiones que tengan. No tiene un entreturno excesivamente largo, porque al final son 5 o 6 acciones que al final se van a repetir bastante y que tú puedes prever qué te puede interesar más, y poco te pueden cambiar esa decisión que tú ya hayas tomado. A no ser que no tengan monedas para pagar el sobrecoste de hacer una acción y justo se pongan ahí o te ocupen el lugar, pero en principio tampoco, si puedes prever un poquito lo que vas a querer hacer en el siguiente turno, entonces eso hace que no tenga un entreturno tan largo, un pequeño entreturno que yo creo que no molesta. Eso sí, siempre hay excepciones de personas, como en todo, que da igual lo fáciles que sean las decisiones, que tardan mucho, pero bueno, eso ya entra dentro de cada persona, pero no tiene un entreturno excesivamente largo, por eso que os he comentado. Y ahora vamos a hablar de cuestiones específicas del juego, cómo es el juego como un juego de colocación de trabajadores. Primeramente decir que Darwin's Journey mete muy bien, enlaza muy bien la temática y la mecánica. Te sientes realmente como si fueras un ayudante de Darwin, explorando las Galápagos, investigando especies, todo ese rollo, ¿no? Está muy bien unido y eso a mí en los juegos me gusta mucho. Como juego de colocación de trabajadores, es un juego de colocación de trabajadores normal, no aporta grandes novedades. Diría pues lo de la mejora con los lacres
el mejorar tus trabajadores y según lo especializados que sean pueden hacer unas acciones o unas acciones mejoradas, eso la verdad es que es un punto muy a favor también del juego, junto con la temática y la mecánica que están muy bien unidas. Darwin's Journey es un juego que aunque hayas aprendido te va a costar un pelín dominar y partida a partida vas a ir perfeccionando tu juego, como pasa en la mayoría de estos juegos. Y tampoco es un juego que tenga una estrategia clara, que eso también nos ha gustado, es un punto a su favor. No es un juego que vayas a esto y vayas a ganar sí o sí, porque por ejemplo puedes ir a evolucionar tu teoría de la evolución, pero si no hay gente investigando el museo de nada te va a servir porque no vas a tener un museo, una puntuación del museo grande para multiplicarlo por tus puntos de teoría de la evolución. Entonces no tiene una estrategia clara que digas, vale, si voy a esto, seguro que voy a ganar, o esta es la estrategia vencedora. Tienes que ir adaptándote un poquito a lo que van haciendo el resto de tus contrincantes. Y la verdad es que es un punto muy a su favor. Bueno, y aquí tenemos ese analizando al Darwin's Journey. Está analizado sin las expansiones, ¿vale? Sin las expansiones y los componentes de la Collector Edition. Nuestra nota final a este Darwin's Journey, a este juego de colocación de trabajadores, es un 7,3. Dejad lo que queráis en los comentarios, diferentes cosas que queréis comentar, aspectos que no veis igual, cosas que nos ha faltado por decir o analizar, y dejar si queréis algún juego que os gustaría que analicemos, tanto de los que hemos hecho reseña como no, a ver si puede ser. Bueno, dejad lo que queráis en los comentarios, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mi pels.